Bueno, José Ramón Pinar Boledas, esto que suena a fantasías animadas de la Warner, pero esto es así. ¿Hay datos económicos que pueden los datos apuntar a este son optimismo? Significativos. ¿Sí? Podríamos decir aquello de, a ver si recuerdan, España va bien, coma, pero, o sea, también hay que poner el pero. Pero, por ejemplo, el año pasado, en el último trimestre, crecimos el 0,3%. O sea, todo lo que producimos los españoles creció en ese trimestre un 0,3%, que si lo multiplicamos por 4 trimestres y lo alargásemos sería el 1,2%. Es decir, más o menos lo que la gente piensa, los expertos, que va a crecer España. Con el 1%, por encima del 1%, con el sistema laboral que tenemos ahora, después de la reforma, parece que se puede incluso crear puestos de trabajo, como decía el ministro de Economía. Sí, y esa es una buena noticia. Porque la noticia que nos tiene aplastados la moral a los españoles es ese crecimiento del paro que parecía imparable, 25% de paro en España, inasumible por ningún país, empieza a reducirse. Y bueno, de momento, puede continuar. El año pasado, en términos absolutos, se paró. Y eso es bueno. De todas formas, es complejo, porque en España también hay dos tipos de medidas del desempleo. Uno es el registrado en los servicios públicos de empleo, es decir, el señor que va y dice, estoy parado. Y luego está el del INEM, que se llamaba antes, ahora se llama Servicios Públicos de Empleo, que no deja de ser una ironía llamarle servicios públicos de empleo. De verdad que sí. Pero, no pierden ocasión. Pero es que se sofistican las cosas. Y luego está en la encuesta de empleo público, la EPA, que esa lo que te dice es preguntar a la gente, ¿usted está en paro? Sí. ¿Ha buscado trabajo? Sí. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Bueno, entonces se lo considera desempleado, aunque no esté registrado en los servicios públicos de empleo, antiguo INEM. Ajá. Y entonces siempre hay más gente que no se ha registrado. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, que si crece en la economía, alguno de los que no están registrados va a decir, hombre, a lo mejor me conviene registrarme. De manera que parte de estos que aún no están registrados pueden pasar. Por lo tanto, hay que fijarse más en la EPA, en la encuesta, que en el paro registrado. El paro registrado es posible que no baje. Otras razones para que no baje, y uno de los problemas, España va bien, pero, y en el pero está la bajada de salarios de la gente en general. Que ya no pueden bajar más, vamos. Bueno, es que están casi, algunos están casi al límite del salario mínimo interprofesional. Más. ¿Podría pedir Europa todavía? Porque hemos visto también que desde Europa se nos ha pedido, esta misma mañana el Eurogrupo pedía una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral, que hay que ajustarlo más. Pero no pide bajada de salarios, menos mal. Lo que pide son flexibilización del mercado. Por ejemplo, que se reduzcan las indemnizaciones por despido para los indefinidos, cosa que habría que aumentarlos para los temporales. Porque en España tenemos 2 mercados de trabajo. Unos señores que tienen su trabajo con contrato indefinido y que tienen unas indemnizaciones del 33 días por año trabajado, etcétera, etcétera, con algunas combinaciones más. Y otros que tienen el temporal, que es mucha gente en España. Y esos tienen 12 días por... De manera que el empleado, el empleador, el empresario, cuando dice voy a contratar, ahora, si va a contratar, ¿qué va a empezar a contratar? Gente temporal, porque todo el mundo espera que esto crezca, pero ¿y si no crece? Por lo tanto, contrato uno temporal en espera de que vaya mejor. Para que luego no te cueste mucho. Y además y si tengo que despedirlo me va a costar solamente 12. Bueno, y ahí estos dos tipos de mercado, y eso habrá que hacerlo. Pero hay que reconocer que sin esta reforma laboral probablemente, aunque hubiésemos crecido al 1%, no hubiese habido más contratación. Tendríamos que crecer al 2% y eso es muy difícil. Bueno, y entonces ahora sí que me parece preocupante algo que sí que denuncian las organizaciones empresariales, que es el regalito de Navidad que nos ha dejado el gobierno con la subida de cotizaciones. El gobierno dijo que no iba a subir los impuestos y que no iba a subir las cotizaciones, ya ha subido impuestos y cotizaciones. La subida de cotizaciones puede ser negativa para la contratación. Bueno, vamos a ver, lo curioso es que Hollande, el francés, que su rueda de prensa ha sido oculta por razones de alcoba. El ajuste de 50.000 millones. Es muy importante. Pero Hollande lo que dice es que va a bajar esas cotizaciones. Es decir, por así decirlo, el socialdemócrata francés está pasando por la derecha al popular español. Pero en realidad, esa subida de cotizaciones se ha exagerado un poco. ¿Sí? Por una razón, porque en realidad hay 2 razones, una para no subirlas y otra para subirlas. A ver. ¿Por qué hay que subirlas?
por justicia. Es decir, supóngase usted que cobra 100 de salario, todo en euros. Entonces paga usted la cotización total, por 100. Ahora viene el empresario y dice, mira, te voy a dar 80 en euros y los 20 te los voy a dar en planes de pensiones, en vales de comedor, en guarderías infantiles, etc. Entonces solo pagarías por los 80. Sí. De manera que hay un poco de injusticia entre los que cobran todo en dinero y los que cobran parte en dinero y parte en lo que se llama salario en especie. De acuerdo. Pero por otra parte, también es verdad que una subida de cotizaciones en estos momentos, cuando España necesita tener empresas competitivas, es malo. Es decir, yo diría que es una subida justa, pero inoportuna en el tiempo. Pero y sí, ¿por qué no me permite una matización? Vamos a ver, entiendo lo que dice y me parece lógico, pero ¿por qué no se ha graduado? Porque yo conozco trabajadores que su sueldo es muy limitado, pero tienen unos pequeños beneficios de, mire usted, en la empresa le hacen una pequeñita rebaja si usted compra el artículo en la empresa donde trabajan, o le hago un vale de comedor que es una cosa verdaderamente pequeñita. Bueno, pues ahora los vales de comedor, las rebajitas que le puedan dar a uno, eso es un apretón de tuerca al trabajador, duro de asumir, ¿eh? Hacienda lo que ha hecho ha sido un atraco con alevosía y nocturnidad. Eso es verdad. ¿Por qué? En unas fiestas. Porque en plena fiesta, cuando todo el mundo estaba pensando otra cosa, y de repente, el día 20 de diciembre se publica en el boletín oficial del Estado y sin avisar, de manera que hay gente que eso lo tiene que pagar los 10 últimos días del año pasado. Yo creo que pero por eso he hablado de regalito de Navidad, que no nos hemos enterado, pero es un regalito, ¿eh? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el volumen de lo que eso va a suponer no va a ser mucho. Me parece que calculaba el Ministerio de Hacienda unos 900 pero el daño que hace a la gente, al ciudadano pues de a entonces, pie. si son 900 millones, ¿para qué se hace? Simplemente lo que va a recaudar para ese viaje. Claro. No bueno, falta es que hay... Porque al final le voy a decir una cosa. Estoy plenamente convencido de que si al final la empresa tiene que hacer, pues digamos, poner encima de la mesa todos los meses más dinero para el Estado y el trabajador tiene que hacer lo mismo, las empresas, por definición, van a hacer sus cuentas y van a decir, si antes llegaba malamente y ahora voy a llegar todavía peor, lo que voy a hacer es recortarle todavía más al sueldo al trabajador para cuadrar naturalmente. Bueno, de tal manera que la subida lo vamos a pagar siempre los mismos. Claro. No, pero no solamente recortar, que si recorta aún tira, lo que pasa es que diga... prescindo de este trabajador, claro, porque, en ese caso porque es demasiado caro para lo que él produce. O sea, que por 900 millones de euros hemos hecho un viaje que al final puede ser negativo para los intereses generales. Desde luego, socialmente va a por tener eso un yo he coste. dicho que probablemente es justo desde el punto de vista, digamos, de la distribución para unos y otros. Justicia fiscal, pero que es inoportuno. Que el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, hay una explicación, que algún malintencionado decía, dice, bueno, lo que pueden hacer es precisamente subir esto para cuando anuncien la bajada de las cuotas de la Seguridad Social, ya está esto incluido y ya no hay que volver a decir, porque si no lo que harían sería, vamos a bajar las cuotas de la Seguridad Social, pero vamos a subir estas otras cuotas y entonces diría la gente, ¿lo suben o lo bajan? Y yo creo que ahí también hay una parte. En conjunto me parece que ha sido inoportuno desde el punto de vista temporal, contraproducente sobre todo, y absurdo. Ahora, estos son los técnicos de Hacienda, que son técnicos recaudadores. ¿Por qué no explica a quién afecta? Porque esto afecta a prácticamente a cualquier trabajador que tenga un tipo de pequeña ayuda de retribución o de hasta de bono transporte, quiero decir. Sanidad, hay cualquier tipo de retribución seguros sanitarios. Seguros sanitarios, claro. Es que el problema no es ese solo, sino que afecta a aquellos trabajadores que cobran menos. Porque todo el mundo sabe que cuando un señor cobra mucho, tiene un tope de cuotas. Topado por la base máxima. Y por tanto, por ejemplo, un alto directivo que cobra 100.000 euros y que le pagan 20.000 euros más de salarios en especie, pues no sé, coche, no sé qué, a este no le afecta porque ya ha pagado hasta el máximo. Sin embargo, a un trabajador que cobra 6.000 euros, 12.000 euros y que tiene 2.000 euros, sobre ese sí grava ese aumento de la cuota. ¿Y qué le va a gravar? ¿Cuánto le va a costar esta nueva cotización? La verdad es que tampoco hay que pensar que va a ser muchísimo, o sea, va a ser unas cantidades que son el 2 o el 3%. Pero me decían también... A lo mejor son 1 euro, 2 euros al mes, pero ya no solo es el fuero, sino el huevo también. Me decía también un empresario, precisamente, que aplica esta pequeña forma de ayudar a los trabajadores, me decía que a él también, como le van a hacer cotizar sobre... Sí, claro, que le va a suponer un coste que a lo mejor le lleva a suprimir ese tipo de ayuda o de apoyo al salario, porque recae sobre el hombro del trabajador. De una manera o de otra, al final hablo también de la empresa que al final dice fuera. Eso es
lo que todos esperamos que haga la reforma tributaria que se está anunciando. A mí una cosa que me pone muy nervioso es como cuando para hacer cualquier cosa el gobierno establece una comisión de expertos. Eso, bueno, eso es echarse a temblar porque se supone y que luego nada les hace ni caso. ¿Por qué? Primero porque alarga gana tiempo. Gana tiempo. No les hace caso. Gana tiempo. Han hecho para eso. Y la segunda cosa es porque el gobierno sabe lo que tiene que hacer. Claro. Si está clarísimo, lo dice en el programa electoral del Partido Popular, dice tenemos que bajar el IRPF y las cuotas de la Seguridad Social. Cuando hicieron el aumento del IRPF y del IVA, anunciaron, hacemos este aumento, pero en el futuro volveremos a bajar los aumentos en el IRPF y bajaremos 1 punto o 1,5 puntos las cuotas de la Seguridad Social. Y lo han estado diciendo. Y ahora dicen, probablemente en la comisión de expertos va a hacer esto. Oiga, hágalo. Pero para eso hay que ahorrar. Que el único problema es que Hollande puede hacerlo, ¿por qué? Porque va a meter en cintura a su sector público. ¿Y por qué lo va a meter en cintura el sector público? Porque el sector público francés está muy centralizado. O sea, allí no hay autonomías. Y él manda sobre todos. Ahí no hay autonomías. Y allí París es París. Dígame una cosa, vamos a ver, dado que esta es la situación del día a día, la compra del pan, cómo está la situación, el salario de los afortunados que tienen salario, ¿cómo puede llegar el responsable, el jefe de los hombres de negro en Europa, que es el que se ha metido en las tripas de los bancos españoles, en las tripas de los bancos griegos, irlandeses, y que ponga a España como motor de Europa dentro de 5 años? ¿Esto es que este hombre se había animado tomando paella o algo? ¿O es que las cifras, tiene una base real? Hay dos o tres cifras que son muy importantes. La primera es la prima de riesgo, por primera vez está por debajo de 200. De alguna manera podría decir el ministro de Guindos, yo le oí decir, el día que esté por debajo de 200 he cumplido mi misión y me puedo ir. O sea, a lo mejor no cumple esa promesa, pero no creo. Pero la segunda, gracias a esta bajada de salarios que ha habido en España y a la reforma laboral, nuestras empresas son ahora muy competitivas en Europa. Somos el segundo país exportador de la zona euro y el que está creciendo más en sus exportaciones. Las inversiones extranjeras están viniendo como moscas, porque el país está muy barato. El IBEX está creciendo, el año pasado el índice de la bolsa creció el 20% y se espera que este año crezca el 20%. Y eso es un índice adelantado, le llamamos indicador adelantado. Es decir, los inversionistas en bolsa invierten con las expectativas de futuro. Y ahí tengo una duda. Y esperan que vaya a crecer. ¿Y eso qué significa? Que las empresas españolas ganarán dinero y, por tanto, que habrá más crecimiento. Pero yo ahí tengo una duda razonable que se la voy a someter a su mejor criterio. Vamos a ver, si al final la competitividad de España como país básicamente pivota sobre la reducción de los sueldos... No lo dudes, querido. Que es lo que está ocurriendo. No lo dudes. Yo no sé si esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque yo quiero que España, que es un país medio, al final tenga los sueldos medios que tienen los países de nuestro entorno. Y si el escenario que nos dibuja el jefe de los hombres de negro es que vamos a ser el motor de Europa porque vamos a tener los salarios más bajos de Europa para poder competir, hombre, ahí a mí ya me plantea una duda, ya no solamente ética, sino ¿no nos convertiremos en una especie de China en el corazón de Europa? Bueno, lo primero, es verdad que eso va a ser durante un tiempo, pero también es verdad que la economía tiene sus leyes. Y en el momento en que las empresas españolas necesiten contratar más gente porque están produciendo más y están vendiendo, por razones de mercado subirán los salarios. Yo calculo que los salarios españoles empezarán a subir a partir del segundo semestre de este año 2014. ¿Y por qué? Pues porque llegará un momento en que, sobre todo especialistas, no habrá. Y para conseguir un especialista que te dará la necesidad, porque ese señor producirá más para vender fuera, necesitarás pagarle algo más. Y habrá un momento en que una cosa que ocurre ahora, sobre todo con la gente que tiene preparación, que es que ahora no están integrados en la compañía, están retenidos en las empresas. Retener es mantener contra la voluntad. ¿Por qué? Nadie se puede ir porque fuera no hay salarios superiores. Discúlpame, porque lo que sabemos... Y entonces, sin embargo, en el futuro, lo que ocurrirá será que muchas empresas que ahora tienen talento verán cómo van a salir porque habrá mercado fuera. José Ramón, muy breve. Lo que sabemos ya en 2013 es que los salarios de los directivos han crecido un 7,8%. Y los de los mandos intermedios a los que tú aludes, que son básicos en la economía, han bajado un 3 y pico. Es decir, la desigualdad es lo que está marcando justamente la actualidad de España.
al margen de recuperaciones y demás. Hay una desigualdad lacerante, no solamente por los aspectos, digamos, de servicios sociales y demás, pero es que en el propio salario de las empresas privadas y de parte de las empresas públicas se está produciendo otra vez una desigualdad entre unos directivos que cobran cada vez más y unos mandos intermedios que cobran cada vez menos. Entonces, el síntoma de los tiempos va a ser ese. Naturalmente, los hombres de negro, que lo único que están preocupados es por la prima de riesgo, eso les va bien. Pero ¿y los ciudadanos? Esto sí que es política. Y entonces esta es la cuestión. España sale de una crisis, como bien dice Manolo Pizarro, mi admirado, a precios de saldo. Claro, aquí viene la gente, compra a precios de saldo. Bueno, esta es la realidad de España. Por eso entonces, está viniendo mucha inversión. Estamos muy gozados. Claro, por eso viene mucha inversión. Entonces estamos gozosos. No puedo estar más de acuerdo con Jaime en su exposición. No puedo estar más de acuerdo. Estamos gozosos, joder, pero como ciudadanos no podemos estarlo. Que la macroeconomía va bien, fenomenal, pero ¿qué país estamos generando? Bueno, lo que pasa es que si la macroeconomía no va bien, la microeconomía va fatal. Es decir, la macroeconomía es condición, como decíamos en matemáticas, ¿os recordáis que decía? Condición necesaria y condición suficiente. La condición necesaria es que la macroeconomía vaya bien. Y luego hay que establecer los mecanismos para reducir esas desigualdades. Pero no hay que tener... Al final no se reduce nada. No, pero no hay que tener ilusiones. La desigualdad es a nivel mundial. O sea, eso está produciendo, eso está produciendo a nivel mundial. Muy bien, José Ramón. Se está produciendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Alemania, lo que hay que procurar no es que los que cobran más cobren menos, sino lo que hay que procurar es que los que cobren menos cobren más. Porque a mí no me importa nada que los directivos cobren mucho. Eso lo que quiero es que los de abajo cobren más. Es exactamente lo contrario de lo que está pasando. Bueno, pero eso ya he dicho yo que el mercado lo corregirá. Y eso son las leyes económicas. Bueno, y hay una noticia, se acaba de producir la votación en el Parlamento catalán, enseguida la vamos a ver, pero antes de entrar en esa votación, que es el día donde estamos todos pendientes de lo que ocurre en Cataluña, hemos visto, hablando de economía, de cómo una de las agencias de calificación de rating, Moody's, concretamente, ha alertado del grave impacto negativo, el gran impacto negativo en la economía de una Cataluña independiente, el gran impacto para España. ¿Usted cree que estas tensiones secesionistas, está por escrito en esta agencia, pueden hacer peligrar la recuperación de España? Bueno, yo lo que creo es que nuestro problema en estos momentos no es un problema económico, sino un problema político. Sí, señor. Parece una cosa rara, porque Rajoy, cuando llegó al gobierno, era un señor que parecía que tenía gran experiencia política y no se le conocía mucha experiencia económica. Parece que está resolviendo los temas económicos, pero tiene planteados graves problemas políticos. Y el más grave de todos es el desafío secesionista catalán. Y todos los españoles estamos esperando la respuesta del gobierno. Ahí yo creo que a lo mejor tiene razón, porque uno nunca sabe, con esa, digamos, experiencia gallega de que el tiempo resuelve las cosas.